Escudriñando las Escrituras. A continuación pasaremos un momento en la presencia de nuestro Dios, escudriñando las Escrituras, en compañía de nuestro hermano Salvador. Que el Señor te bendiga. Bendito sea Dios. Vamos a seguir dándole la gloria a Dios por medio del estudio de su palabra. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante y que la gente que no pertenece a alguna denominación cristiana, por no saber la diferencia de lo que vamos a hablar hoy, atacan a la Iglesia de Jesucristo, incluyendo en ella todo tipo de crímenes que los verdaderos hijos de Dios nunca han cometido. Hoy vamos a hablar de la iglesia cristiana y de la religión cristiana, que en apariencia es lo mismo, pero vamos a comprobar por medio de las Escrituras y de la misericordia de Dios que hay una diferencia entre estos dos grupos. Aunque parecen el mismo, son totalmente diferentes. Vamos a comenzar leyendo nuestra escritura en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 19, y como siempre dándole toda la gloria a Dios. Dice: en el nombre de Jesús, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Bien, dice que conoce Dios a quienes son suyos, así que si tú dices que eres de Cristo, puede que sea en vano, pues Dios es el único que conoce a los que son de Él. Mucha gente hoy en las iglesias levantan la mano: ¿quién es de Cristo? Y todos levantan la mano. ¿Quién se va con el Señor? Todos levantan la mano. Pero aquí la palabra dice: conoce el Señor a los que son suyos. Vamos a comenzar con esta pregunta: ¿eres tú de la iglesia cristiana o de la religión cristiana? Pues es necesaria para poder entrar de lleno a nuestro estudio. Mucha gente que pertenece a diferentes creencias o religiones nos atacan porque ven a personas que van a los templos y que llevan una vida de pecado, una doble vida, o porque simplemente no han notado un cambio en sus vidas. Hay congregaciones cristianas que son la burla de la gente, y esta gente se divierte haciendo bromas de sus costumbres. Esto es triste, pero lo más triste es que la gente, como no sabe nada de la palabra de Dios, a todas las personas que ven una Biblia bajo el brazo los llaman cristianos. Sin embargo, existe una diferencia, y hoy la vamos a mencionar. No solamente una, varias de estas diferencias que hay entre estos dos grupos. Número 1, la iglesia cristiana fue fundada por Cristo. La religión cristiana fue inventada por los hombres. Número 2, la iglesia cristiana es guiada solo por la palabra, y la religión cristiana es guiada por muchos libros. Número 3, la iglesia cristiana no cuestiona los mandamientos del Señor. La religión cristiana cuestiona todo lo que no le agrada. Número 4, la iglesia cristiana se somete a la autoridad de Cristo. La religión cristiana se somete a la autoridad de un hombre. Número 5, la iglesia cristiana solo cree lo que está escrito. La religión cristiana no cree nada más lo que está escrito. Número 6, la iglesia cristiana busca a Dios siempre, en cualquier día. La religión cristiana solo busca a Dios en días específicos. Número 7, la iglesia cristiana se adorna de buenas obras.
La religión cristiana se adorna de joyas y vestidos lujosos. Número 8. La iglesia cristiana usa el templo solo para adorar a Dios. La religión cristiana usa el templo para diversiones y ventas. Número 9. La iglesia cristiana, los pastores sirven a la iglesia, y en la religión cristiana los pastores son servidos por la iglesia. Número 10. En la iglesia cristiana las mujeres se visten con respeto, y en la religión cristiana las mujeres visten deshonestamente. Número 11. La iglesia cristiana prepara a los siervos bajo la dirección de Cristo para el ministerio. Y la religión cristiana los prepara en un instituto. Número 12. La iglesia predica la sana doctrina, y la religión cristiana predica doctrina de hombres. Número 13. La iglesia cristiana le sirve a su prójimo. A la religión cristiana no le interesa a su prójimo. Número 14. La iglesia es reverente en el templo, y la religión cristiana solo va a pasar el tiempo en el templo. Y número 15. La iglesia está formada por personas nacidas de nuevo, y la religión cristiana está formada por personas de todos los grupos religiosos que creen en Cristo, pero nunca han sido transformados. La lista podría ser muy larga y no acabaríamos de explicar cada una de las diferencias presentadas, pero sí podemos hablar un poco más para que tú sepas que si tu congregación o la denominación a la que perteneces está dentro de la iglesia de Cristo o es parte de una religión cristiana. Para eso solo basta con leer las Escrituras y ver si la doctrina o las prácticas que se realizan en tu grupo son bíblicas o no. Y eso te dará la respuesta en dónde estás tú parado. Déjame hacerte unas preguntas. ¿Conoces a alguien que realice desayunos o comidas conferencia? Bueno, pues eso no está en la Biblia. ¿Conoces a alguien que se llama conferencista internacional? Eso no está en la Biblia. ¿Conoces a alguien que realice congresos de profecía? Eso tampoco está en la Biblia. ¿Conoces a alguien que tenga un ministerio de exegeta, apologeta, etcétera? Eso tampoco está en la Biblia. ¿Conoces a alguien que predique judaísmo a los gentiles? Bueno, pues ese siervo no obra de acuerdo a la Biblia. ¿Conoces a alguien que predique a Jesús y será salvo solamente? Eso no está de acuerdo a la Biblia. ¿Conoces a alguien que pida el diezmo cada semana? Eso tampoco está de acuerdo a la Biblia. ¿Conoces a alguien que ponga su autoridad por encima de las Escrituras? Bueno, pues ese hombre no proviene de Dios. Como dijimos anteriormente, la lista sería muy extensa y lo único que necesitas realmente para saber la verdad es leer las Escrituras bajo la dirección de Dios, para ver si la vida que lleva tu iglesia es realmente la que está en las Escrituras, y si no es así, es tu deber alejarte de este lugar. Te lo voy a mostrar más claro. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día viven aún bajo la ley, y la Escritura dice que los tales están bajo maldición. Los católicos, su mayor error es la idolatría, y la Escritura dice que quien adora o venera ídolos sea maldito. Estos dos ejemplos nos sirven para poder ver si hay alguna similitud entre tu congregación y estos grupos. Los adventistas viven bajo la ley, lo mismo la iglesia cristiana israelita aquí en la Ciudad de México, lo mismo la iglesia cristiana del Dios viviente y otras más. Los católicos no solo veneran las imágenes, sino también a los hombres, y lo mismo pasa en muchas denominaciones cristianas o que se dicen cristianas, como por ejemplo la Luz del Mundo, que dice que su pastor Samuel Joaquín no es un humano, sino un ángel, y que su hijo es un ángel, y que su abuelo también era un ángel, pero estaban casados y tenían mujer y engendraban hijos. Sin embargo, los veneran, y lo mismo pasa en muchas denominaciones. Veneran a sus líderes al grado de creerlos infalibles. Hay congregaciones donde se realizan conciertos, kermés, fiestas de cumpleaños, donde se toca rock cristiano, metal o cumbia cristiana, donde las mujeres asisten en minifalda, con escotes muy grandes o ropa muy entallada,
Los jóvenes van con el pantalón debajo de la cadera, con un arete de un lado, un tatuaje en el brazo o con anillos en la nariz. Los que están sobre el altar están bailando, usan luces de colores como en una discoteca, el pastor les cuenta chistes, otros están sentados sobre asientos especiales encima del altar, como si fueran reyes. Todo eso no proviene de Dios. ¿Cuál es la parte que no pueden entender estas personas? Que todo esto proviene realmente del enemigo de Dios. ¿Por qué no entienden que todo esto no está en las Escrituras y que por lo tanto está en contra de la voluntad de Dios? Voy a ser más claro aún. Cualquiera que practica estas cosas no está dentro de la iglesia de Cristo, sino que pertenece a una religión inventada por los hombres para atraer almas, haciéndoles creer que si hacen lo que ellos dicen, serán salvos. Es desesperante tocar este tipo de estudios, pues no deberíamos de estar predicando la salvación a los que creen en el Evangelio, pero por culpa de esos ladrones que cobran porque les vayas a oír, de esas falsas profetas que no son otra cosa que siervos de Satanás, por culpa de ellos que han engañado tanta gente, ahora no solo hay que predicarles a los que están afuera, sino también a los que están adentro, haciendo cada día más difícil la labor de los que comparten el verdadero evangelio. Todas estas personas que siguen estas doctrinas, lo único que hicieron fue cambiarse de una religión a otra, pero no han cambiado de dueño, aún siguen bajo el engaño del padre de la mentira. A pesar de esto que hemos mencionado, muchos se aferran diciendo que los tiempos han cambiado y que la iglesia debe de adaptarse a los tiempos. Pues a esos que quieren justificarse con estas mentiras, Dios les responde de esta manera. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob no han sido consumidos. Malaquías 3:6. Dios no cambia. Él desea que su iglesia se aparte de las modas del mundo, que las mujeres vistan casta y honestamente, que la música sea para alabarlo a Él, no a nuestra carne, que su casa sea tenida en reverencia, no como centro de reuniones, que el que predique solo la verdad y que nuestra vida sea igual dentro y fuera del templo, reflejando la obra de redención que Jesucristo hace en el más vil pecador, y toda la gloria sea para Dios. Esto es lo que no pueden entender los que pertenecen a la religión cristiana. Mira, quiero que escuches esto para que veas que aunque los tiempos cambian, los que siguen a Dios no se dejan arrastrar por los cambios del mundo. Escucha, en los años 1500, cuando se tradujo la Biblia al español, dice así en las primeras páginas de la Reina Valera: traducción de los textos hebreos y griegos originales antiguos. Así dice, ¿verdad? Traducción de los textos originales hebreos y griegos antiguos. Fíjate en esto. Cuando estos hombres tradujeron las escrituras, por ejemplo Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ya habían pasado 1500 años desde que se escribieron estos textos. Las modas ya habían cambiado mucho en su tiempo. Sin embargo, ellos no tradujeron las escrituras para que se amoldaran a su tiempo, sino que las escrituras se tradujeron exactamente como habían sido escritas en el principio. Esto quiere decir que a ellos no les importó si los tiempos habían cambiado. Ellos tradujeron la escritura tal y como está escrito. Por eso es que su escritura que ellos tradujeron no fue cambiada. De la misma manera pasa hoy en nuestros días. Los tiempos han cambiado todavía mucho más que en los tiempos de Reina y Valera, pero la tradición sigue fiel a la antigua escritura. Por eso dijo el Señor: yo no cambio. Aunque los tiempos cambian, la palabra sigue siendo la misma. No importa que hoy hayan salido traducciones malversadas para que la gente se adapte también a un cambio de escrituras. Esas escrituras, esas traducciones, tú puedes estar seguro que Dios no las respalda. Y si la escritura no cambia, la obediencia a la palabra tampoco debe de cambiar. El que pertenece a la iglesia de Cristo ora, ayuna,
lee las Escrituras, cambia su forma de vestir, de hablar, comparte el Evangelio tal y como está escrito, anuncia la salvación por el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Cristo, respeta la casa de Dios, no asiste a eventos que él sabe que no son bíblicos, se abstiene de comida que las Escrituras nos mandan abstenernos, me refiero a la comida hecha con sangre, da testimonio del cambio en su vida y se esfuerza por ser útil. Hay gente que se quiere hacer graciosa y dice, bueno, si vamos a vivir como en los tiempos de Cristo, vístete de túnica. El apóstol Pedro es muy claro cuando dice que las mujeres vistan con vestido casto, honesto, puro. No está diciendo que se vistan con túnicas, sino que su vestimenta simple y sencillamente sea decente, y lo mismo es para el hombre. Pero lo repito, hay gente que le gusta hacerse graciosa y justificar su rebeldía hacia la santidad de la palabra. Creo que ha quedado muy claro que no es lo mismo la religión cristiana que la iglesia cristiana. La religión cristiana es la que camina de la mano de Dios, del Señor Jesucristo. Es la que es perseguida, es la que predica la santidad, es la que predica y vive el Evangelio del amor de Cristo. Y la religión cristiana es la que toma el nombre de Cristo nada más como pretexto para hacer lo malo, pues dicen que ya son salvos y que lo demás no importa. Ellos creen que porque hicieron una confesión están dentro del cuerpo de Cristo, pero eso no es cierto. La Biblia dice, es necesaria la santidad en tu casa. ¿Cómo podrá vivir Dios en un templo en donde no se guarda la santidad ni el respeto? Si tu vida no ha sido transformada por el poder del Evangelio, de tal manera que tú seas una nueva criatura, diferente a lo que eras antes de conocer el Evangelio, entonces tú estás en una religión cristiana que no te lleva a la salvación. Solo te han hecho creer que así como vas bien. Pero si tu vida ha sido transformada por la sangre de Cristo, entonces esfuérzate por sacar a otros del error. El tiempo se agota, la venida del Señor está más cerca que cuando creímos. Es tiempo de decirle al mundo que hay una diferencia entre la Iglesia Santa de Cristo y la inmunda religión cristiana del hombre. Recuerda nuestro texto de introducción: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El testimonio habla por sí solo. No es necesario preguntarle a una persona si es cristiano. Solamente pregúntale: ¿cuánto oras? ¿Cuánto lees? ¿Cada cuánto compartes? ¿Cada cuándo ayunas? ¿Qué tanto escudriñas la palabra? Si te contesta que nunca, te dirá: tú no eres cristiano. Tú perteneces a una religión cristiana, pero no estás dentro del cuerpo de Cristo. Pero nunca debemos de hacerlo para humillar a nadie. Solo para la edificación del que escucha y para salvación del que atienda. Que Dios te bendiga y te guarde, y esfuérzate porque Cristo viene. Amén.